Buenos días a todos. Feliz sábado. Bueno, muy acertadas las palabras del hermano Julián al momento de la oración. Mientras podamos reunirnos, utilizó una palabra clave. Todavía. Y llegará el momento que eso no será posible. Así que cada día debemos prepararnos para este momento. Tintero de escribano para elegir. Antes que nada, debemos comprender algo. Todo es espiritual. Esta lucha que todos tenemos es netamente espiritual y por eso mucha gente no la comprende y por eso a veces hasta nos tildan de locos, como dice el apóstol Pablo. Estas cosas el mundo no las entiende porque para ellos, ¿qué es? Locura. Y en Efesios él ratifica algo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, nosotros debemos llevar estas situaciones a una esfera superior. Debemos comprender que el tema básico universal es un tema de adoración. Es un tema en el que hay alguien que merece la adoración y hay otro ser que se quiere imputar una adoración que no le corresponde. ¿Por qué? Porque ese ser, al igual que todos, es criatura. ¿Y qué es una criatura? Exactamente, la criatura es un ser creado. Tengan todos sus Biblias a la mano que la vamos a utilizar unas cuantas veces hoy. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ubiquémonos en Ezequiel capítulo 9 y verso 11. Ezequiel 9, 11. Ahora bien, ¿qué es un escribano? Exacto. Es la etimología básica de la palabra. Sin embargo, el diccionario de la Academia de la Lengua nos dice que es una persona que por oficio público está autorizada para dar fe de una escritura y demás actos que pasan ante él. Lo más que podemos emular esto es un notario hoy día. Un escribano es como un notario. Antiguamente se le llamaba escribano al que por oficio público estaba autorizado para dar fe de las escrituras y demás actos que se desarrollaban ante él, en su presencia. Es como decir, diríamos, un ministro de fe. Alguien que lo que dice se le cree. Ahora bien, pero ¿qué llevó? Porque dice, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Evaluemos bien este punto. He hecho conforme a lo que me mandaste. Vamos a irnos un momento a la historia del pueblo de Israel. Todos sabemos que cuando el Señor le dio la tierra de Canaán, ¿cuántas tribus eran? ¿Cuántas? Eso, Joseph. Eran 12 tribus. Y todas estas 12 tribus constituían ¿qué? El reino, la nación de Israel, ¿ok? La nación hebrea. Al pasar del tiempo, el pueblo pide rey y se le otorga como rey ¿a quién? Primer rey de Israel, historia bíblica. Saúl. ¿Cuántos años gobernó Saúl? 40 años. Vuelve Saúl, hace lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y quién viene a reinar por Saúl? David. ¿Cuántos años reina David?
40 años más. Después que muere David, ¿quién toma el trono? Salomón. Cuando Salomón deja el trono, ¿qué ocurre en el pueblo? Hay una división. Eso, los niños están hoy activos, eso es bueno. Entonces, hubo la división del reino, 10 tribus del norte y en el sur 2. Y las tribus del sur se convirtieron ¿en qué? En Judá, exactamente. Y las tribus del norte siguieron llamándose Israel. Disculpen la... Ahora esto, en los días de Ezequiel, vean esto, para nadie es un secreto el nivel de corrupción que había en el pueblo de Judá. Aproximadamente 100 años antes había caído ¿cuál reino? El del norte, ¿cierto? Llamado Israel, cuya capital era ¿qué? Samaria. Ahora, el nivel de degradación al que habían llegado estos dos pueblos, sinceramente el Señor Dios no lo pudo soportar más. Ahora bien, veamos esto. Vamos al capítulo 23 de Ezequiel y vamos a hacer un extracto porque no lo vamos a leer completo. Ezequiel capítulo 23, versos del 1 al 5. Vamos a este preámbulo y vamos a ir viendo hasta dónde vamos a llegar. Veamos, el Señor me dirigió palabra. Hijo de hombre, te cuento que había 2 mujeres, hijas de una misma madre. Desde jóvenes se dejaban tocar. En Egipto se prostituyeron y dejaron que las acariciaran. La mayor se llamaba ¿qué? Aholá. La mayor se llamaba Aholá y la menor se llamaba Aholibá. Me uní a ellas y me dieron hijos e hijas. Ahora fíjese, Aholá representa ¿a quién? A Samaria, el reino del norte. ¿Y Aholibá qué representa? A Judá, el reino del sur, a Jerusalén. Ahora lleguemos, vean este detalle. Llegó un nivel, si el versículo del capítulo lo pueden leer después completo, ya es bastante explícito. Tal fue la degradación de estas dos regiones que Jeremías, también contemporáneo con Ezequiel, que denunció la corrupción en el pueblo de Judá. Vamos a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2 y el verso 11. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Veamos este punto. 2:11. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? ¿Qué significa este reclamo que está haciendo Jeremías? ¿Que el pueblo estaba haciendo qué? No lo oí. El pueblo estaba siendo idólatra, porque él pregunta, ¿cuál de los pueblos paganos que tenemos alrededor, cuál de los asirios, cuál de los fenicios, cuál de los egipcios que están alrededor, teniendo dioses, los han abandonado, han dejado a sus dioses a pesar de que no son dioses? Ahora fíjense el reclamo que hace Dios acá. Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. Israel ya había caído en manos de los asirios, pero quedaba Judá. Y Jeremías le estaba predicando a Judá y le estaba diciendo, oye, ¿sabes algo? Ninguno de estos pueblos idólatras, paganos, ha abandonado a sus dioses a pesar de que no son dioses. Y ustedes
que tienen al Dios verdadero, Dios vivo, lo dejaron. Pero vamos a leer el verso 25 del mismo capítulo de Jeremías. ¿Y ustedes saben qué dice acá? Le dice a Judá, porque el capítulo 23 de Ezequiel sigue haciendo una descripción de que si Aholá fue perversa, Aholibá fue de lo peor. Y aquí Jeremías hace esa descripción, dice, qué mañosa eres para conseguir amantes. Aquí debió colocarse entre paréntesis, qué mañosa eres, Judá, para conseguir amantes. Ahora fíjense hasta dónde llegó Judá, que el profeta dice, hasta las malas mujeres han aprendido de ti. Veamos el nivel de corrupción, de paganismo al que llegó el pueblo de Israel, que tuvo los profetas que compararlas con estas acciones. Ahora, pero ¿por qué dice en el capítulo 11 de Ezequiel, capítulo 9, verso 11, ¿por qué dice, ya hice lo que me mandaste? Veamos Ezequiel, ahora vamos al capítulo 9, pero nos vamos a devolver unos versículos atrás. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 y 4. Ajá, al umbral del templo, ajá. Hasta ahí. Perfecto, entonces acá nos dice que el Señor abandonó la gloria del templo y se posó en el umbral. El umbral es exactamente la entrada. Y ahí le dijo a uno vestido de lino que tenía el tintero de escribano, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca ¿qué? Una señal. A todos los que ¿qué? Los que gimen, claman. Pero gimen y claman ¿por qué? Por las abominaciones que se estaban cometiendo. Personas que al ver las cosas que se estaban haciendo no estuvieron de acuerdo. Personas que al ver que se estaban adorando otros dioses no estuvieron de acuerdo. Y personas que no estaban, no eran complacientes a los delitos que se estaban cometiendo. Entonces acá vemos qué era lo que se iba a colocar en las frentes y cuál era el principal delito que para los ojos de Dios fue la mayor y más grande de las abominaciones. Idolatría me dijeron. Otra. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la mayor y más grande abominación que cometió el pueblo? La adoración al sol. En virtud de que la respuesta no fue tan rápida, vamos a Ezequiel capítulo 8. Y aquí vamos a ver ilustrado un punto importante. El Señor lleva a Ezequiel en visión y le dice, en el atrio,
En el muro había un agujero. Entonces me dijo, hijo de hombre, agranda el agujero del muro. Yo lo agrandé el agujero del muro y me encontré con una puerta. Dios me dijo, entra y observa las abominaciones que allí cometen. Yo entré, dice Ezequiel, y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes, y de todos los malolientes ídolos de Israel. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos. Ahora bien, el profeta se escandaliza y le dice, Señor, ¿cómo es esto? Y el Señor le dice, cosas peores verás. Luego me llevó a la entrada del templo, ubiquémonos en el verso 14, a la puerta que da al norte. Allí estaban unas mujeres sentadas y lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Imagínense el concepto que nosotros podemos tener hoy de la idolatría con respecto a las personas que adoran imágenes. Ahora, fíjense que dice, la verás cometer mayores atrocidades. Y me llevó al interior del templo, a la entrada del templo entre el vestíbulo y el altar. Había unos que, estamos en el versículo 16, unos 25 varones que estaban mirando hacia el oriente y adoraban ¿a quién? Y adoraban al sol. En las explicaciones que hemos dado del santuario, cuando hemos estudiado el santuario, ¿hacia dónde puso el Señor la puerta del santuario? ¿Hacia dónde? Al unísono, hermanos. Esto es fe adventista. El santuario es fe adventista y eso lo debemos responder así. ¿Hacia dónde colocó la puerta del santuario? Hacia el oriente. ¿Motivo por qué? ¿Por qué? Por el oriente sale el sol. Y al colocar la puerta hacia el oriente, ¿qué hacía el que entraba al santuario? Eso significaba que no reverenciaba a los dioses que estaban alrededor del pueblo y que por costumbre adoraban al sol. ¿Estamos claros ahí? La próxima vez que se pregunte ¿hacia dónde estaba la puerta del oriente? A la puerta del santuario, ¿hacia dónde estaba? Hacia el oriente. Les di la respuesta en la misma pregunta. Ok, pero veamos entonces este punto. Ya sabemos que le dijo que a todo aquel que no estuviera participando de las abominaciones del pueblo, le debía colocar una señal. Pero, ¿cuál era la señal? Debía colocársele una señal, algo que indicara que estas personas no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Judá. Ya era Judá. Vamos a buscar una cita infalible. Éxodo capítulo 31. (31:12) Dice, el Señor le ordenó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas. Fíjense el término que utiliza Dios acá, a los israelitas. No había judíos en el momento. Ustedes deben observar en algunas versiones dirá día de reposo y en otras versiones dice sábado. Y cuidado con las nuevas que vienen. Ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que
me sirvan. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo, sábado, será de reposo. ¿Cierto? Vamos al 16. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. ¿Una señal qué? Eterna. ¿Qué significa? Para siempre. Ahora bien, fijémonos en algo, un detallito. Muchas personas afirman que este mandamiento fue para los judíos. Sin embargo, vamos a aclarar que fue dado a la humanidad. Debemos comprender que cuando el sábado fue dado al pueblo hebreo en el monte Sinaí, aún el concepto del judío no existía. El objetivo del Señor era que este pueblo enseñara al mundo la ley, que mostrara las bendiciones que se recibían al obedecer los preceptos de Dios. Pero Dios no elige a Israel para que exclusivamente Israel tuviera los mandamientos. No es para ellos y para nadie más, no. Era para que este pueblo, al recibir los mandamientos, lo predicara a las demás naciones. Pero ¿qué hizo el pueblo? Los agarró para sí y de paso los tergiversó. El objetivo de Dios para con la ley, el pueblo de Israel se encargó de tergiversarlo y de hacer de la ley lo que Dios no quería precisamente que se hiciera con la ley. ¿Estamos claros en este punto? Veamos lo importante de entender que este mandamiento es una señal, y es la señal que libera, es la señal que liberta. Entonces, vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Ahora, como dije al principio, esto se comprende netamente desde la parte espiritual. Mucha gente no entiende esto porque no lo asume. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de regar por el mundo que los mandamientos fueron ¿para quién? Para los judíos. Ni siquiera dice para los hebreos o para los israelitas. No, para los judíos específicamente. Ahora vamos a Génesis capítulo 2, verso 1. Dice el verso 1. Así quedaron acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Nosotros creemos firmemente en la creación, en que Dios hizo la tierra, el firmamento, ¿en cuántos días? 6 días literales. ¿Ok? Cuidado con teorías extrañas que andan por ahí, diciendo que un día equivalía a 10.000 años, que un día equivalía a cualquier cantidad de años, y que según la fase evolucionista creacionista, no. Creación absoluta en 6 días. Porque Génesis, ¿qué dice? Mañana, tarde, pues la tarde y la mañana, un día. No hay más. Al llegar al séptimo día, verso 2, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Veamos las palabras, los verbos. Descansó. 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Siendo Dios omnipotente, puede cansarse en el sentido
que nosotros conocemos el cansancio hoy? No. De paso, ese séptimo día, Dios lo descansa, Dios lo reposa y al final lo bendice y lo aparta, lo santifica, lo deja apartado. Ahora pregunto yo, en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, ¿existían los hebreos? ¿Existían los israelitas? ¿Existían los judíos? Entonces, ¿qué existía acá? ¿Un concepto de qué? De humanidad. ¿Ok? Así que, ¿qué ocurre acá? ¿El sábado fue dado a quién? ¿A una nación específica como tal? ¿Estamos claros que fue dado a quién? A la humanidad. Entonces, debemos nosotros tener la certeza cuando nos dicen que no, que el sábado es para los judíos, primero entender y comprender cabalmente qué es judío, qué es israelita, qué es hebreo. Y así nosotros podemos diferenciar y podemos defender la señal de Dios. ¿Cuál es la señal de Dios? El sábado. Pero aquí ocurrió algo muy particular. Ya cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, ya específicamente, vamos a regresar de Génesis en la línea de tiempo, vamos a regresar otra vez a Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 11. Y vamos a leer el verso 22 y 23. Dice Ezequiel 11, 22 y 23. Qué bonito se escuchan las hojas de la Biblia así cuando están. Los querubines desplegaron sus alas. Las ruedas estaban junto a ellos y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Veamos algo. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó ahí? El Espíritu de Dios, ¿qué hizo? ¿Abandonó qué? Abandonó la ciudad. ¿Y dónde se detuvo? ¿Cuál es el cerro que está al oriente de Jerusalén? Bueno, vamos a dejarla para ir reflexionando. Ahora, ¿qué pasó con esta señal? ¿Qué estaba a punto de ocurrir en los tiempos de Ezequiel y en los tiempos de Jeremías? ¿Qué estaba a punto de ocurrir que el Señor selló a las personas que gemían y clamaban por la justicia? La deportación. Ya habían sido deportados unos cuantos. En la primera fue deportado ¿quién? Daniel y sus compañeros, porque trataron de elegir lo mejor del pueblo judío. Luego fueron deportados 10,000, pero ya que venía. ¿Por qué el Señor sella? ¿Por qué el Señor señala con este tintero de escribano? Le dice a este escribano que coloque una señal en la frente de las personas. Hermanos, Jerusalén iba a ser destruida. ¿Estamos claros? Recordamos cuando Nabucodonosor llegó con sus tropas y acabó con todo. Recordemos que el verso 9, el capítulo 9 de Ezequiel, nos da una declaración y dice que unos hombres venían con armas de destrucción e iban a acabar con todo, con niños, ancianos, mujeres, todo lo que hubiera. Y eso simbolizaba la destrucción que iba a hacer Nabucodonosor en el pueblo de Jerusalén. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo se fue al extremo ¿de qué? De la idolatría. Se fue al extremo ¿de qué? De la vileza, de las abominaciones.
y no estaban ¿qué? ¿Guardando qué? Lo estudiamos hoy en la mañana. No estaban guardando el sábado. Leamos Jeremías. Cuando estudiemos todo el libro de Jeremías se darán cuenta que el clamor del profeta Jeremías era que no estaban guardando el sábado correctamente. Jeremías en un momento tuvo que pararse y decir, me cierran las puertas de la ciudad, o las cierran o las cierran. Porque el pueblo no estaba cumpliendo eso. No estaba captando lo que era la señal de Dios. Ahora bien, fijémonos en esto. Solo los que recibieron la señal ¿fueron qué? Fueron salvados. Los que tenían la señal fueron salvados de esa destrucción. El sábado siempre a través de la historia ha sido mal interpretado. Ahora, fíjense, hagamos una línea de tiempo y ahora vamos a la época de Jesús. Entre todo lo que le ocurrió al Señor Jesús, entre tantas cosas, ¿qué fue lo que más le malentendió el pueblo judío, sobre todo los dirigentes? La obra del sábado. La obra del sábado fue la obra más malentendida del Señor Jesús. ¿Y Jesús a qué vino? A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Pero la intención de él era ¿cuál? Que su pueblo aprendiera lo que realmente Dios quería instituir con la ley. Y entonces, el problema de que Jesús predicara, no matarás, eso era completamente normal. No matar está establecido en todas las culturas. No robarás está establecido en todas las culturas. Recuerdo que un maestro chino, él en cierta ocasión dijo, o sea, yo a veces no entiendo por qué se colocó en una ley, no robarás, si no robar es algo básico, es algo elemental, lo que es mío, lo que es tuyo. Sin embargo, se colocó en la ley. ¿Por qué? Porque sabiendo el nivel al que podía llegar el ser humano, el Señor aconsejó y dijo, no roben. Porque el ser humano, hermanos, si nosotros le permitimos, la punta del dedo va a tomarse hasta el codo. Entre todos los motivos de discrepancia entre Jesús y los dirigentes, hermanos, fue el sábado. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. ¿Qué pasó en Juan capítulo 5? Resumamos. Juan capítulo 5, Jesús se acerca al estanque ¿de dónde? De Betesda. Había un hombre que tenía ¿cuántos años? 38 años allí. ¿Qué día era? Sábado. Jesús, dentro de todas las observaciones que hacía, decía, ¿es lícito hacer qué? ¿Bien o mal el sábado? Bien. Y Jesús se acerca al hombre y le dice, oye, pero ¿no te gustaría curarte? ¿Y qué le dice el hombre? Cada vez que se mueve el estanque alguien entra antes que yo. Le dice, ¿qué le dijo Jesús? ¿Toma qué? Toma tu lecho. En algunas versiones dice, toma tu camilla, toma tu cama y anda. ¿Y qué pasó cuando los fariseos lo vieron a este hombre con la camilla? Recordemos, no te es lícito cargar esa camilla. ¿Y qué le dijo el hombre? ¿Saben qué? El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, que ¿quiénes son ustedes? El que me sanó, yo tenía 38 años tirado en el piso, recibiendo polvo, barro, basura, todo, humillaciones, desprecio de todo el mundo. Y el que me sanó, el que tuvo la valentía de sanarme, me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién eres tú, fariseo, para decirme eso? Ya la camilla no le servía, de todas formas. Pero, sin embargo, la intención era sacarla. Vamos a Lucas capítulo 13, verso 10.
Dice que en sábado estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años. ¿Cuánto? 18 años, un cuarto de vida podría decirse, para la fecha ahora. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Ay, el presuncioso jefe de la sinagoga. Hay 6 días en que se puede trabajar. Así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. ¿Qué le dijo Jesús? Palabra clave. Hipócritas. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? O sea, esta mujer tiene una joroba de 18 años y ustedes me dicen que no me es lícito trabajar en sábado. ¿Y quién dijo, diría el Señor Jesús, quién le dijo a ustedes que yo estoy cobrando? ¿No? ¿Quién le dijo a ustedes que yo estoy cobrando como para que utilicen el verbo trabajar? Quien trabaja cobra, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Entonces, le dice hipócritas. No puedo sanar a esta mujer, pero ustedes sí pueden sacar sus burros, sus bueyes, sus ovejas a tomar agua porque eso sí les reporta dinero. Los animales reportaban dinero para el pueblo judío. Entiéndanlo bien. Vamos a Lucas capítulo 6 y verso 6. Ya Jesús conocía las intenciones de esta gente hipócrita. Otro sábado entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte al frente. O sea, no era lícito curar en sábado, pero sí era lícito chismear. Vamos a averiguar a ver si el hombre va a curar en sábado. No era lícito sanar o sacar un demonio en sábado, pero sí era lícito criticar y acusar. Así que el hombre se puso de pie, entonces Jesús le dijo, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Qué es lícito? ¿Por qué? Porque ya ellos estaban planificando ¿qué? Vamos a hablar claro. Ya estaban planificando matar a Jesús. Y Él les dice, ¿qué es lícito? ¿Qué es mejor? ¿Sanar a una persona o tener en la mente ya planificado un homicidio en sábado? ¿Qué es bueno? ¿Ayudar a la persona o criticar? ¿Qué es bueno? ¿Ayudar a una persona en sábado o juzgar o buscar el primer momento para juzgar a las personas? Entonces, el espíritu real de la ley, el espíritu real del sábado no se estaba cumpliendo. Porque el pueblo primero estuvieron en qué, en el lado de qué, de la abominación, de la apostasía, y después a qué lado se fueron. Hermanos, digámoslo con gusto, se fueron al lado del fanatismo, del extremismo, del lado que era precisamente los dos extremos que Dios no quería.
Y a eso vino Jesús, a equilibrar esos extremos. El sábado no es ni la abominación aquella, pero tampoco es el fanatismo que ustedes le están poniendo al pueblo. Si Jesús hubiese venido a colocar 600 leyes más para guardar el sábado y que no fueran 600, sino 1200, el pueblo hubiese estado contento, por lo menos los dirigentes. Pero el pueblo seguro que no hubiese estado contento. ¿Por qué? Porque esas leyes sometían más al pueblo, hundían más al pueblo y automáticamente, ¿qué hacían? El pueblo dominado no podía pensar, no podía razonar. No podía obtener la libertad que Jesús vino a otorgarles. Tengamos cuidado nosotros. Entonces aquí vemos los extremos en los que estuvieron. Jesús vino a enseñar la verdadera forma de guardar el sábado. No era ese extremo absurdo a que los fariseos sometieron al pueblo. Que llegó el momento que les dijo, ustedes diezman de la mente y todo, pero la esencia real en el corazón no la tienen. Antes de el Señor Jesús partir, ubiquémonos en Mateo capítulo 23. Perdón. Ya fue lo que diríamos en perfecto castellano popular, el acabose. Él se terminó todo. Y el Señor Jesús llegó el momento que le tuvo que decir a los fariseos lo que se merecían. Aquí vemos Mateo 23 a partir del verso 13. Hermanos, estos puntos de los fariseos, estos ayes, debemos verlos muy bien y debemos meditarlos muy bien. No vaya a ser que alguno de estos ayes nos caiga a nosotros. Cuidado con las cargas que pretendemos poner a los demás o ponernos a nosotros mismos. Recuerdo que hace muchos años unos niños estaban riendo y disfrutando en el sábado, estaban en el patio de la iglesia. Y sale un hermano y le dice, pero bueno, niños, ya dejen la bulla, dejen. Y no sé por qué, pero esa costumbre que tengo de no quedarme tranquilo, le digo, hermano, pero ¿cuál es el problema si los niños están disfrutando en el sábado? ¿En qué otro día van a disfrutar? ¿Qué otro día es para reírse? ¿Qué otro día tienen para deleitarse? Yo pienso que Dios se alegra más de esta risa de los niños el sábado que de nuestro fanatismo. Y en realidad Dios se deleita en la risa de los niños, porque es una alabanza sincera. Ayes a los fariseos, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, y se los recalca. Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Entendamos, profundicemos acá y naveguemos en el texto, no lo veamos por encima. Veamos el espíritu de esto. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Wow. O sea, el templo no tenía ningún valor, pero el oro del templo sí. ¿Ok? Salvar una vida de un ser humano no era importante, pero si caía una oveja en un hoyo y era a punto de morirse, sí podías ir a buscarla. ¿Por qué? Porque te reportaba ¿qué? Dinero, interesados, ciegos insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué hace sagrado al oro? Hermanos, dinero. ¿Qué hace solemne al dinero? Afuera hay mucho dinero, pero ¿obtenido de qué forma? Para meditar.
¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como que la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato. Ay de ustedes, dice el 27, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay ustedes que se molestan y se enojan porque una persona es sanada en sábado, pero ¿qué sucede? Pero sí tienen permiso para planificar, para juzgar, para criticar y para condenar a muerte a un hombre en el día de reposo. Para el tiempo final, exactamente después de esto, Jesús abandona el templo. ¿Y se acuerdan de Ezequiel cuando la gloria del Señor abandonó el templo y se posó en el cerro que está ¿dónde? Al oriente de Jerusalén. El Señor Jesús sale del templo y ¿a dónde va? Al monte de los olivos. Ese es el cerro que está al oriente de Jerusalén. Una vez más, la gloria de Dios abandona la ciudad. ¿Y qué pasó? Al igual que en la época de Nabucodonosor, la ciudad de Jerusalén fue destruida, en esta época la ciudad volvió a ser destruida. Año 70, dice la profecía, un príncipe llegará y la destruirá. ¿Quién fue ese príncipe? ¿Cómo se llamaba en la historia? Tito. Tito, príncipe, ¿por qué? Era hijo del entonces emperador Vespasiano y destruyó Jerusalén. ¿Por qué? Porque la gloria abandonó ¿qué? Abandonó la ciudad, abandonó el templo. Entendamos algo. Esto es un tema netamente de adoración. Y es un tema que debemos verlo desde el punto de vista espiritual. Hermanos, en esto no hay carne, en esto no hay lógica. La espiritualidad carece de toda lógica. Y ese es el gran error que cometen muchas personas al tratar de interpretar los designios de Dios a través de la lógica. No es así, no funciona así. Dios tiene su señal. Ya sabemos cuál es la señal de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la señal de Dios? No lo escuché. ¿Cuál es la señal de Dios? Así se oyó. ¿Saben qué? Actualmente la gente no quiere guardar el sábado. Más allá de que sea el día de más negocio, más allá de ese punto, la gente no quiere guardar el sábado. ¿Saben por qué? Porque lo asocia con una carga pesada. Lo asocia a que el sábado es un fastidio. Y discúlpenme si de repente mi palabra es muy enfática, pero lo digo con vehemencia. Para mucha gente, a mí me lo han dicho, el sábado es un fastidio. Tú no ves lo que le decían a los judíos, que los judíos no podían caminar más de 1000 pasos, que esto y aquello. Esa carga que colocaron estos fariseos, escribas de la ley, hipócritas, quedó en el inconsciente universal de las personas y creen que el sábado es una carga, cuando no quieren captar el verdadero mensaje que dejó Jesús, que el sábado es un día de ¿qué? De liberación, de delicia. Y ellos convirtieron el sábado en un día de vinagre. Amargaron el día. Tengamos cuidado.
nosotros, ¿no? El sábado debe convertirse en un día de deleite, un día de felicidad, de tranquilidad. Y nosotros debemos actuar y obrar con la mayor libertad posible dentro de ese límite. ¿Saben por qué? Porque ese día es especial. El sábado es un medio de adoración a Dios, no es un objeto de adoración. Debemos tener cuidado en ese límite. Esa frontera es muy frágil y a esa frontera, esa línea tan frágil fue a la que llevó a los fariseos a convertirse en lo que se convirtieron. Porque convirtieron al sábado en un objeto de adoración, como que si fuera el sábado el que debía recibir la adoración. Es Dios el que debe recibir la adoración en el día del sábado. ¿Por qué? Porque Dios desciende a la tierra. Dios desciende a sus hijos ese día. Y eso hace especial ese día. Hermanos, ¿quién fue a quién en el día de la creación? Génesis capítulo 2. ¿Adán fue al cielo con Dios a pasar el sábado? No. Dios descendió el sábado a pasarlo con Adán, a enseñarle cómo guardarlo. Y estuvo con él. Y después que lo guardaron, el Señor lo santificó y le dijo: Adán, este es el día que tú vas a utilizar de reposo. Y este es el día que yo voy a descender a ti. Porque ¿saben algo? Dios tiene la capacidad de estar en todo lugar, en todo momento. Ahora, la gente no quiere guardar el sábado porque lo asocia con los judíos, que tergiversaron el sentido del sábado. Pregunto, ¿acaso no estaremos nosotros haciendo lo mismo? Y voy a agregar esta frase para no inculparnos: sin querer. ¿No estaremos viendo el sábado más como el objeto de adoración que como el medio de adoración? El error al guardar el sábado, no se crean que los fariseos, porque estaban guardando como lo estaban guardando, era la forma correcta. ¿Acaso no estaremos colocando el sábado por encima de Jesús? Debemos equilibrar la balanza. La verdadera escuela para guardar el sábado está en los evangelios. Y el maestro que nos enseña es ¿quién? ¿Quién? Apocalipsis 7:14, un versículo muy conocido por todos. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 7:14. No, ya, perdón. Antes vamos a leer Apocalipsis 14:9, perdón. Apocalipsis 14:9, ¿qué nos dice? Vamos a llevarle un micrófono a Joseph, que Joseph lo quiere leer. Ya va, Joseph, te van a llevar un micrófono para que todos te oigan. Los niños estuvieron activos hoy. Joseph va a leer Apocalipsis 14:9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ya va. Apocalipsis 14:9. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel les siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. El otro, el 10. Él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz.
en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El Señor tiene una señal, el enemigo tiene una marca. Si alguno adora a la bestia de su imagen y se deja poner la marca en la frente, hay consecuencias. Nosotros estamos claros, tenemos una señal de Dios. Se llama día de reposo, día sábado. Y la lucha no va a ser fácil. Ténganlo claro, ténganlo presente. Ya la presión social es grande. Ya se están hablando de horarios en las empresas, se están hablando de horarios casi que obligatorios para el día sábado. La distribución de los tiempos los están haciendo exclusivamente para tener mayor control. Entiéndase, hermanos, quieren controlar. Ya el dinero efectivo está desapareciendo. Y al desaparecer el dinero efectivo perdemos libertad. Lo único que te genera libertad es el dinero efectivo. El dinero con tarjeta, el plástico, te va a decir hasta dónde estás pagando un vaso de agua. La presión que viene va a ser grande. Así que hay que estar claro cuál es la señal. Y ojalá Dios nos dé la fuerza suficiente. Ojalá Dios nos coloque en el lugar y nos dé el valor necesario, porque la presión no va a ser fácil. Sepan y entiendan. Hay gente que, al igual que los fariseos y los escribas hipócritas, están planificando actualmente cómo destruir a quienes les obstaculicen sus planes. Cuando se levante una nación, cuando se levante un remanente, cuando se levante un grupo que no cumple sus caprichos, cuando se levante un grupo que dice, no permito que mi hijo lo vistas de niña en un colegio. Cuando nos opongamos a eso, vamos a recibir discrepancias. No piensen que va a ser sencillo. No estamos gimiendo realmente con las cosas que están pasando. Estamos conformándonos con lo que está pasando. Vemos las situaciones y nos hacemos los indiferentes. A veces debemos aprender a meternos en problemas. ¿O es que ustedes creen que Jeremías no se metió en problemas? A veces, en vez de estar pensando en cosas raras, pensemos en lo que está pasando en el mundo ahorita. Los jóvenes cómo están cayendo en la droga. Los jóvenes cómo están cayendo en estas libertades de género. Eso hay que reportarlo, hay que gemir por eso. Más allá de preocuparme por X o por Y. Nuestros jóvenes. Estamos hablando con nuestros jóvenes. ¿Cuál de nuestros jóvenes está claro? ¿Está claro lo que está sucediendo en el mundo? ¿Estamos hablando con ellos? ¿O es que acaso nuestros jóvenes también están compartiendo y les es indiferente el caso de la ideología de género? Por decir algo, el matrimonio igualitario. ¿Cuál de nuestros jóvenes de repente pueda decir, con tal no se metan conmigo, que sean felices? ¿Cuántos estamos gimiendo y estamos denunciando todo ese tipo de idolatrías y todo ese tipo de cosas que están pasando en el mundo? Si vencemos contra esto, la promesa será la siguiente. Apocalipsis 7:14. Desde el 13 dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Y Juan le respondió y le dijo, eso usted lo sabe, mi señor. Y él me dijo, aquellos que están saliendo de la gran tribulación. ¿De la gran qué? ¿Quién me da un pequeño concepto de tribulación? Conflicto, discrepancia, lucha. Lo último no va a ser fácil.
A lo mejor muchos de nosotros no nos vamos a mantener firmes. A lo mejor mucho de lo que estamos hablando hoy, de que daremos nuestra vida si fuera necesario, de que si esto, a lo mejor no estaremos tan valientes ese día. Pidamos a Dios que sí. Pero el apóstol Pablo fue claro cuando dijo, aquel que esté firme, mire, que no caiga. Muchos hombres en la Edad Media fueron firmes y valientes. Hubo otros que claudicaron, aunque después recibieron la valentía necesaria para enfrentar las situaciones. Dice, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Son los que tienen la señal, los que obedecieron a Dios y son los merecedores de su gloria. Amén.